Bienvenidos a Pensamientos Críticos, amigos televidentes, en este día miércoles 3 de agosto. Por cierto, gracias por la sintonía de ayer en Pulso Político y por los aportes. Un tema trascendente, los retos del sector agropecuario que va más allá de los agrícolas. En una hora es bien difícil poder llenar las expectativas y cumplir con todos los temas que se deben tratar en relación al sector agropecuario. Así que ratifico y reconfirmo mi compromiso con ustedes. Establecer una agenda temática punto por punto para que cada punto sea un programa. Evidentemente no puede ser secuencial porque no puedo abarcar solo en un sector de la economía todos los pulsos políticos, pero me comprometo a eso porque es un tema que debemos exigirle a los candidatos a la presidencia de la República. Bueno, el día de hoy está con nosotros, Verónica Arias, asambleísta y además miembro del CAL, con quien vamos a conversar sobre la propuesta que en representación de su movimiento ARE están presentando para enmiendas constitucionales. Verónica Arias, buenos días, gracias por estar con nosotros. Este fin de semana tuve la oportunidad de entrevistar al alcalde del municipio de Loja, José Bolívar Castillo, y con quien traté, por cierto, sobre propuestas a enmiendas constitucionales. Primero, ¿por qué de nuevo enmiendas constitucionales y de qué se trata? Bueno, muy buenos días, Carlos. Gracias por la gentil invitación. Un saludo a los amigos televidentes. Nosotros como Movimiento ARE nos adherimos al pacto ético que plantea el Gobierno Nacional. Nosotros consideramos que efectivamente es necesario que servidores públicos y quienes quieren participar para una dignidad de elección popular no tengan inversiones en paraísos fiscales. Pero consideramos necesario agregar a la consulta popular que se va a realizar en el mes de febrero del año 2017 otra serie de preguntas que consideramos que son necesarias para poder garantizar equidad en nuestro país. Son 11 propuestas de enmiendas constitucional que presenta el ARE. No vamos a tener tiempo para tratar las 11 propuestas. Es decir, ¿cuáles son las más relevantes que a criterio de Verónica Arias se deben tratar a profundidad? Bueno, yo creo que debemos discutir temas que, sobre todo, ponerlos en la palestra, ¿no? Ponerlos en la mesa de debate. Yo he escuchado a los candidatos de la oposición una serie de consignas y mensajes proselitistas que están lejos de ser un plan de gobierno serio para el país. ¿Cómo corregirlo? Ellos dicen, por ejemplo, que quieren devolverle la libertad al país, la democracia, echar abajo el primer paquete de enmiendas, echar abajo la ley de comunicación y vender los aviones presidenciales. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Que sea necesario debatir por parte de quienes quieren ser candidatos a la presidencia de la República y candidatos a legisladores. Primeramente, debatir sobre el fondo partidario. El artículo 110 de la Constitución de la República señala que el Estado debe asignar fondos a las organizaciones políticas, sean estas movimientos o partidos políticos. Nosotros consideramos que se debe eliminar el fondo partidario porque las organizaciones políticas pertenecen a la sociedad, no pertenecen al Estado. ¿Cómo se financiarían los partidos o movimientos u organizaciones políticas entonces? Bueno, las organizaciones políticas, el artículo 110 también señala que se financia con el aporte de sus afiliados, con el aporte de sus adherentes. Pero además, para garantizar una participación equitativa en los diferentes procesos electorales, el Estado deberá realizar una cobertura de costos, tener una cobertura estatal de costos para que en el 25% de los espacios de los diferentes medios de comunicación se puedan promocionar los planes de gobierno y las hojas de vida de los candidatos. Respondería al proceso electoral, pero le pongo la experiencia de Colombia, es decir, eliminando el fondo partidario y permitiendo a los partidos políticos u organizaciones políticas que capten fondos del público, llamemos así, de simpatizantes, se corre el riesgo de la injerencia de las corporaciones empresariales en la política y además del narcotráfico, como sucedió en Colombia. A ver, pero hay que tomar en cuenta primeramente que las organizaciones políticas no pertenecen al Estado, sino a la sociedad. Entonces, las organizaciones políticas sirven para poder captar la opinión de los ciudadanos hacia la toma de decisiones electorales o plebiscitarias. Perfecto, le suscribo aquello. ¿Cómo neutralizamos el riesgo? Bueno, ahí tiene que haber un control por parte del Consejo Nacional Electoral del gasto que realizan las organizaciones políticas, pero no que el Estado les asigne
un fondo hacia a las organizaciones políticas, porque además estaría en contradicción con el artículo 108 de la Constitución, que señala que las organizaciones políticas son instituciones no estatales. Entonces, como organizaciones que no pertenecen al Estado, reciben fondos públicos. Más allá del financiamiento, que puede ser discutible y debatible, el tema es que las organizaciones políticas lo que se han transformado son en organizaciones de carácter electoral, porque en ausencia de las elecciones no hacen nada, no desarrollan pensamiento, no desarrollan temas ideológicos, no capacitan y no presentan planes de gobiernos o propuestas de gobiernos ideológicos. Totalmente de acuerdo. Y por ello... ¿Cómo reivindicar entonces por las ello, organizaciones partido políticas? Que no inscriba a sus candidatos dentro del ámbito electoral no podrá participar en las siguientes elecciones y tendrá que reinscribirse, porque hay muchos partidos o movimientos que se crean solamente para repartirse la troncha, pero no para aportar de manera ideológica y con un plan de gobierno serio al país. Ok, ¿qué otro punto tenemos? Bueno, también consideramos necesario que se disminuyan el número de legisladores. ¿Cómo es posible que en nuestro país, que tiene alrededor de 15 millones de habitantes, tengamos 137 legisladores? Un país, el país vecino, como el Perú, que tiene el doble de habitantes, 30 millones de habitantes, tiene menos legisladores que el Ecuador, tienen 130 legisladores. Entonces, eliminar los asambleístas nacionales, porque no tiene sentido que se discriminen entre asambleístas nacionales y provinciales, porque ambos tenemos la misma condición. Entonces, ambos somos legisladores de la República que representamos a nuestras provincias. Entonces, se crean asambleístas nacionales para, de alguna manera, aumentar la representación que tiene Pichincha y Guayas en el Parlamento ecuatoriano, porque la mayoría de legisladores nacionales pertenecen a estas provincias. Entonces, se plantea eliminar los asambleístas nacionales y también los asambleístas del exterior y tener una menor cantidad de legisladores en el Parlamento ecuatoriano. Relacionada a equidad territorial, ¿ese es el punto? Efectivamente, porque se está proponiendo que exista un legislador por cada provincia y uno adicional por cada 200.000 habitantes. Vamos a un tema que creo que es importante y que ustedes plantean dentro de la propuesta que ya se presentó. Soy escéptico de que el CAL le pare bola a estas propuestas, sinceramente, pero bueno, en todo caso... Fue presentado justamente el día de ayer, el día de ayer, sí, en la Asamblea Nacional para que lo trate el Consejo de Administración Legislativa. El otro tema tiene que ver con las prefecturas. Ustedes plantean un cambio en el sistema de elección de la prefectura en el sentido de que los prefectos o los gobiernos autónomos provinciales sean elegidos por el electorado rural y ya no urbano. A ver, las prefecturas se han convertido en alcaldías paralelas y concentran su trabajo en las capitales provinciales porque efectivamente ahí está concentrado la mayor cantidad de votos. Entonces, descuidando el trabajo que deben realizar en el sector rural, con competencias constitucionales importantísimas como el riego, como la vialidad rural, como el fomento productivo. No solamente pasa en mi provincia de Loja, pasa en la mayoría de provincias del Ecuador, que los prefectos trabajan en las capitales provinciales. Entonces, se plantea que los prefectos efectivamente sean electos por el padrón rural y también que nuevamente tengamos la figura de los consejeros provinciales, un consejero por cada cantón electo. O sea, volver a la figura del consejero, es decir, ya no serían los alcaldes quienes forman el consejo provincial. ¿Eso no sería un poco romper una sintonía de lo que requieren los alcaldes con la provincia? Pero luego de que se plantea que los prefectos sean electos por el padrón rural, necesitamos que ese trabajo tenga sintonía con la ruralidad y que tengan un consejo provincial integrado con representantes de cada uno de los cantones. ¿A criterio del ARE, entonces, que los alcaldes sean los consejeros fue ineficiente? A ver, sobre todo porque el prefecto o los prefectos, los consejos provinciales, trabajan en el sector urbano como una alcaldía paralela. Entonces, yo creo que es necesario que podamos plantear una organización en las competencias de los diferentes niveles de gobierno y que los prefectos trabajen efectivamente en el sector rural de nuestro país. Yo hubiera esperado que el ARE, con todo el ímpetu que tiene José Bolívar el Chato Castillo, hubiera retomado, sobre todo él,
que dice ser, y de hecho ha escrito algunos libros sobre el tema descentralización, hubiera tomado el tema de la regionalización, que tímidamente se escribió en la Constitución de Montecristi y prácticamente permanece oculta dentro de la vida democrática del país en términos de la regionalización, que hubiera podido apalancar mucho más el desarrollo de El tema de la regionalización también está incluido en esta propuesta que estamos presentando como Movimiento ARE, en el que podamos tener en la Constitución de la República claramente establecida la organización territorial de nuestro país, porque la equidad no puede ser un proceso voluntario, no puede ser un proceso opcional. Entonces, la equidad es un derecho al que tenemos todos los ciudadanos, todos quienes habitamos en este país, y precisamente el país, nuestro país debe estar estructurado de una manera horizontal, tal como lo hemos venido planteando hace varios años, y esa es otra de las propuestas que está establecida en lo que le hemos presentado tanto al señor Presidente de la República como también a la Asamblea Nacional. Bueno, le deseo suerte. Insisto, soy un poco escéptico que el CAL acepte estas propuestas de enmiendas constitucionales, porque la idea de ustedes es que se plantee junto con el pacto ético el 17 de febrero del 2017. Efectivamente, hay otros movimientos que plantean el pacto por la transformación. Nosotros planteamos un pacto por la equidad, que va más allá, que no se reduce a una coyuntura electoral, sino que queremos aportar para que nuestro país cuente con una estructura que permita garantizar eficiencia en la administración del Estado. Verónica Arias, asambleísta y miembro del CAL, muchas gracias por estar con nosotros y habernos presentado y compartido cuál es la idea de estas propuestas de enmiendas constitucionales. Nosotros continuamos en brevísimos momentos. Gracias.